otras personas, a otros dentro de mi entorno, a otros iguales dentro de mi entorno. Tener simplemente también una responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida no es más que el bienestar común, ¿sí? Que no depende solo de mí como persona, sino del compromiso que hay de cada una de las personas dentro de la comunidad. Entonces, por eso es importante también tener claro, básicamente como el crecimiento colectivo, que hay una responsabilidad. Es decir, si yo tengo un animalito, ¿sí? Y va a las áreas sociales, pues tengo una responsabilidad que es recoger como tal las necesidades del perrito. ¿Para qué? Para no afectar como tal mi compromiso que tengo con la comunidad, con cada una de las personas, ¿cierto? Algunos de ustedes de pronto me puede decir, por ejemplo, qué entiende o qué cree que es el sentido de pertenencia. Si alguien quiere participar, María. Sí, el sentido de pertenencia es saber cuidar nuestro entorno en el lugar donde vivimos, por Ok, decir algo, en nuestro conjunto, cuidar las zonas verdes, cuidar todo nuestro entorno. Si tenemos una mascota, pues saberla llevar, llevar con su cabestro, mirar si hace sus necesidades, recogerlas, eh, cuidar de las plantas, de todo lo que nos rodea. O sea, ser un buen vecino, cuidar exactamente. nuestras cosas donde nosotros vivimos y no solo donde vivimos, donde vamos, a todos los lugares a donde vamos, pues tratar de saber vivir. Exactamente, correcto. Entonces, pues sí, básicamente que el sentido de pertenencia, como lo dice la señora María, ¿sí? Es tener claro que es importante que dentro de la comunidad todos tienen un valor, todos tienen un rol y un valor, ¿cierto? Dentro de esa misma comunidad. Entonces, el sentido de pertenencia es que no solamente la otra persona, sino que todos en comunidad, ¿sí? Cuidamos de un bien común, ¿sí? Entendiendo obviamente que hay unos límites, hay unas reglas y unas normas que debemos cumplir todos como comunidad. Es decir, no solamente yo las debo de cumplir, sino también poder, digamos que llevar la información hacia los otros vecinos, a otras personas, para que nos puedan ayudar como tal a cuidar, digamos, de nuestros bienes comunes, ¿sí? Que eso también como tal es muy importante. Buenas noches. Ah, ya, dame un segundito. Listo, perfecto. Entonces, listo. Ah, ok. Ahí están viendo, ¿sí? Ahí bien. Listo, perfecto. Entonces, exactamente como les venía, pues veníamos hablando, mencionando, ese es el sentido de pertenencia. Siempre hay que tener como tal también una participación activa, ¿sí? Que esta participación, obviamente, esté siempre dentro de los marcos y parámetros establecidos, digamos, dentro de la comunidad, dentro de cada persona, ¿cierto? Motivar como tal a todos los miembros a tener un sentido de pertenencia, tener una responsabilidad compartida y un crecimiento colectivo. Sí, entonces cada una de estas palabras o puntos claves que están aquí siempre son importantes para y en pro de la comunidad, ¿sí? Entonces, si las ponemos en práctica de una manera empática, ¿sí? Y de manera respetuosa, vamos a crecer con nosotros como comunidad. Eh, en el chat escriben que, bueno, basada en aceptación, identidad y conexión. Exactamente, eso también es importante. La aceptación y la identidad de cada uno pues, dentro de la comunidad como tal. Tener una resolución de conflictos pacífica, ¿sí? Entonces, muchas veces resolvemos los conflictos en caliente. Entonces, que volvemos al mismo ejemplo, que es lo que más pasa dentro de las comunidades, que es, por ejemplo, en la situación de los excrementos o las necesidades de los animales, que no la recogen, que sí la recogen, pero entonces yo voy y le digo a mi vecino de una manera muy poco empática, ¿cierto? Y entonces el grito, las palabras irrespetuosas o la violencia con más violencia genera más violencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre hacer una resolución o un acercamiento a través de el diálogo.
un diálogo de manera asertiva y empático. ¿Para qué? Pues no vamos a generar como tal más conflictos. Esto con la finalidad de pues tener un cuidado del entorno, pues que como lo mencionamos allí, es el cuidado del entorno simplemente generar, promover acciones que beneficien, ¿sí? A todos en cualquier espacio físico y social en donde la comunidad convive. Pero a eso también le podemos agregar, digamos, lo que hacen en ciertas comunidades, como en este caso, ustedes lo vienen realizando, ¿sí? Porque cuidar el entorno también viene no solamente la parte física, la parte material que tenemos dentro de las comunidades, ¿cierto? Sino que también de alguna u otra manera poder impactar para cuidar, por ejemplo, la parte de salud mental, que digamos, hoy, últimamente ha sido muy importante dentro de diversas comunidades. ¿Por qué? Pues porque se han visto como tal casos de ideación suicida, ¿cierto? Depresión, ansiedad y demás, que si de pronto la comunidad brinda la oportunidad, como en este espacio, siempre también son importantes y entrarían también ahí dentro de ese espacio del cuidado del entorno, ¿sí? Para que tengan claro que el entorno no es solamente lo físico ni lo material, sino exactamente de pronto podrás llegar a impactar a la salud mental dentro de la comunidad de nuestros vecinos, ¿correcto? Bueno, tener una comunicación efectivamente, pues asertiva. Para ustedes, más o menos, ¿qué sería tener una comunicación asertiva? ¿O cuál sería la principal elemento para que una comunicación o para que un diálogo sea asertivo? ¿Aló, aló? Ustedes me escuchan, ¿verdad? Participar, sí. Listo. Bueno, entonces estaban Buenas un poquito. noches. Dímelo. Hola, buenas Mira, noches. comunicación asertiva es como el ejemplo que tú hablabas ahorita de que el vecino con el perrito y uno se dirija de mala manera a la persona o la persona le conteste a uno mal. Ser asertivo en la comunicación es poder decir lo que yo pienso, poder expresar lo que quiero expresar sin ofender a las personas y poder dar mi opinión y que otras personas también puedan de pronto no estar de acuerdo, pero que nos comuniquemos de la mejor manera para poder solucionar los problemas. Saberse comunicar. Exactamente. Entonces, eso es una de las principales, digamos que definiciones, es saberse comunicar. Entonces, ser demasiado como tal, principalmente en receptivo, ¿sí? Porque a veces escuchamos pero no oímos, ¿sí? Es decir, sabemos que hay un interlocutor, que hay una necesidad, pero no entendemos a ciencia cierta qué es lo que está buscando o qué es lo que requiere, ¿sí? Que ahí es donde hay una ruptura como tal en la comunicación. Entonces, cuando yo soy primero empático y receptivo con lo que me está diciendo la persona, ¿sí? Voy a responder desde otra perspectiva, desde otra, digamos, emoción, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si viene un vecino y está molesto por alguna situación y no lo estoy escuchando, simplemente me estoy dejando que mis emociones varíen de acuerdo a lo que estoy recibiendo, es decir, que mis estímulos respondan y estar como en un estado de defensa, pues voy a responder de la misma manera. En cambio, si lo escucho, dejo que me dé sus razones por las cuales de pronto se siente molesto o está de esa manera, entiendo que lo necesita, qué es lo que necesita, y yo de esa manera le puedo dar la vuelta y darle una respuesta acertada, ¿sí? Asertiva a lo que me está pidiendo, por más de que venga enojado. Sí, porque es que en muchas ocasiones también suele pasar que yo respondo de acuerdo a los estímulos. Entonces, si el vecino viene enojado, yo le respondo enojado. Y como ya les dije antes, pues la violencia solamente genera más violencia. Yo sé que no todas las veces todos estamos como de buenas pulgas, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante tener como tal esa fortaleza en la gestión de las emociones. No siempre volvernos como tan, diciéndolo coloquialmente, tan respondones. ¿Sí? Entonces, si viene la persona enojada, hay simplemente que escucharla, saber qué es lo que quiere para responderle desde otra manera, desde otro ángulo y desarmarlo. Sí, porque normalmente cuando alguien viene alterado a decirnos algo y nosotros le respondemos desde una manera pausada, calmada, tranquila,
inmediatamente lo estamos desarmando, porque cuando uno va enojado, lo que uno espera es que la otra persona responda desde esa misma emoción, es decir, desde el enojo. Y ahí se genera el conflicto, ¿vale? Entonces, por eso es importante lo que mencionamos acá, tener un saludo y cercanía. Sí, en comunidad, pues en muchas ocasiones yo sé que por la prisa, por todos los afanes que tenemos en el día a día, a veces ni siquiera tenemos esos pequeños gestos que, al igual que los mensajes o los 5 minutos, que yo siempre les digo como tal a las personas, por ejemplo, si uno tiene 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto de su tiempo para escuchar a alguien, eso le puede cambiar la vida a una persona, inclusive en ocasiones le puede salvar la vida. Por eso también esos pequeños gestos de saludar, de, bueno, no sé, presentarse, ¿sí? ¿Cómo le va? Buenas noches. Esos pequeños gestos también son importantes y van generando comunidad. ¿Sí? Así simplemente sea el saludo y ya está, o sea, no pasa de ahí. Pero eso a medida del tiempo va generando como tal una cercanía, un lazo con esa persona que vamos saludando normalmente. Porque resulta y pasa que en las comunidades o en los conjuntos, digamos puntualmente, cuando llega alguien, el chico de vigilancia, la persona de vigilancia, normalmente generamos la cercanía con esa persona no a través de una conversación, sino simplemente con el saludo. Entonces, el acto repetitivo, ¿sí? De la educación, en este caso, del saludo, va generando como tal unos lazos de confianza con la persona, digamos, de seguridad, o el chico, que la persona que nos abre el parqueadero, ¿sí? Entonces, normalmente yo he visto casos en los conjuntos que la persona normalmente sale por el acceso vehicular, no por el peatonal. Y genera más confianza con el chico del parqueadero que con el que se la pasa en recepción. ¿Todo es por qué? A través de estos pequeños gestos, del saludo y la cercanía, de tener una comunicación respetuosa con ese entorno o esa parte como tal de la comunidad. En este punto es importante, que es el uso responsable de los canales de comunicación. Yo sé que en muchas comunidades, muchos conjuntos y demás, todos, pues, por la ayuda de tecnología, todos manejamos un grupo de WhatsApp, del conjunto, de la corporación y demás, pero en ocasiones se nos vuelve esto, eh, pues, muy agobiante, porque respondemos a deshoras, a altas horas de la noche, muy temprano en la madrugada, con cosas que no eh, son de mayor importancia. Claro que si de pronto se rompe un tubo, que bueno, situaciones muy puntuales y muy urgentes, sí serían necesarias mencionarlas a través del grupo. Pero hay cosas que se pueden hablar con el administrador o esperar hasta el siguiente día. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque eso se vuelve muy agobiante. Como en un principio, cuando empezó el tema del WhatsApp, no sé si ustedes recuerdan que hubo una ley que decía que si el jefe nos escribía después de tales horas, eso se consideraba como unas horas extra, ¿sí? Entonces resulta y pasa que es lo mismo dentro de los canales de comunicación del WhatsApp, por ejemplo, o de las llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces es importante que las sepamos manejar a los tiempos estipulados, que digamos dentro de las organizaciones llegan a unos acuerdos, que yo me imagino que todos las tendrán, que se escribe a tales horas, se responde a tales horas, desde, bueno, tener como unos acuerdos en cuanto a eso para que no se vuelva agobiante. Lo que pasa es que la tecnología también nos ha brindado que todo es, todo es de rapidez, todo es inmediato, pero no todo es urgente, no todo es para allá. Entonces hay que empezar a aprender también a identificar qué es urgente y qué no es tan urgente para empezar a comunicar a través de estos grupos. No sé si de pronto en este apartado alguno quiera comentar desde su experiencia si ha tenido alguna interacción a través de los canales de comunicación que tienen dentro de sus comunidades, como les ha ido, si quisieran compartir algo respecto al punto que estamos mencionando. O si de pronto lo quisieran escribir a través del chat, no, no habría problema. Hola, ¿me escuchan? Claro que sí, ahí te escucho. Bueno, sí, ahorita pues las relaciones cada vez se han vuelto más distantes y ya la tolerancia pues es un poco complicada. Nadie tiene tolerancia con nadie
a raíz de la pandemia, son como secuelas que ha dejado la pandemia, ese encierro, ese tiempo de alejamiento de las personas, supuestamente es lo que generó este tipo de conflictos en todas las edades, ¿no? Tanto jóvenes como adulto mayor, adulto, pues adulto, hombres, mujeres, nadie soporta a nadie. Alguien le dice algo a otra persona, como tú decías ahorita, y ya es con mala vibra, con mala gana, como se dice, cállese o quédese quieto, o no diga esto, no diga lo otro, lo dice pues en un tono fuerte, y tú lo acabas de decir, la otra persona inmediatamente responde también en un tono fuerte porque es lo que se está conociendo como las secuelas de la pandemia y que ha afectado pues mentalmente a la humanidad, la afectó. Por eso es que ahorita está como en bandeja de plata el tema de la salud mental, porque con los años, porque ya llevamos cuántos años de la pandemia, 6. es que se están viendo las consecuencias. Eso quería aportar. Ah, ok, listo. Vale, Jacqueline, muchas gracias por el aporte. Entonces, bueno, como les decía aquí en el último apartado, siempre debemos o deberíamos tener una actitud colaborativa, sin que sea como tal una actitud de, digámoslo así, de obligación. Porque es que, bueno, en muchas ocasiones, claro, yo quiero que dentro de mi comunidad podamos surgir, que podamos avanzar en ciertos aspectos, ¿cierto? No sé, que la pintura de la fachada, que los jardines y demás, pero no todos siempre tenemos esa actitud de colaborar o la otra persona no está en esa disposición por X o Y. Sí, pues porque no está bien económicamente, porque no está pasando una situación de bienestar emocional como la de todos los demás, o estable, digámoslo de alguna manera. Por eso también es importante que dentro de los líderes o las cabezas que hay dentro de cada comunidad podamos identificar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque, digamos, muchas veces nos encasillamos en decir, bueno, tal vez X o Y persona o tal vecino no quiera ayudar, pero no sabemos de pronto la necesidad o el estado emocional por el que esté pasando, ¿sí? Yo siempre le menciono a la persona, no juzguemos a la persona sin saber qué es lo que está pasando directamente, porque no sabemos qué es lo que pasa dentro de la cabecita, dentro de sus emociones. Entonces es importante irlo descartando a través del tacto, es decir, a través del diálogo y la comunicación, que es desde el diálogo y la comunicación nos brinda como tal todas las respuestas que nosotros buscamos como tal y asimismo podemos actuar para poder brindar ayuda y construir pues básicamente soluciones en conjunto, en comunidad, que es lo que nos compete. Construir siempre desde la empatía y desde la cercanía, que pues básicamente lo que les he venido repitiendo durante este espacio. Em, bueno, dentro de todo lo que hemos mencionado siempre pues está importante, ¿sí? Todo lo que son los acuerdos de convivencia que pues como lo dice allí, los acuerdos de convivencia simplemente son las actitudes de todos los miembros de la comunidad, ¿sí? Para regular un comportamiento. Entonces, ¿por qué pongo aquí las actitudes? Bueno, principalmente, pues porque desde la parte emocional es que yo les vengo a hablar y no es de los actos. Entonces, si todos generamos como tal una actitud en pro de, vamos a llegar como tal a un cambio, a avanzar como tal dentro de la comunidad. Pero esas actitudes tienen que ser motivadas a través de, y volvemos a lo mismo, entonces a través del diálogo, a través de la empatía, a través de la cercanía con los demás, ¿sí? Y que si de pronto su merced o usted no puede aportar de cierta manera para el arreglo del jardín, el arreglo de, qué sé yo, de las fachadas, o algún proyecto que esté dentro de la comunidad, es importante pues concertarlo, hablarlo, ¿sí? No de ser como dictadores, pues, de la palabra, y entonces no, esto es lo que se va a hacer y como somos mayoría, no sé qué, entonces, pues sí, obviamente yo sé que hay un consenso entre cada comunidad y se vota por unos lineamientos y demás, pero motivar como tal a las personas a un proyecto es muy diferente que dejarlo a la simple democracia. Es decir,
que si queremos pintar como tal la fachada, no sé, se me ocurre a mí por decir algo, del conjunto, brindar de pronto o insinuar cuáles son los beneficios que nos puede traer, ¿sí? Motivarlo como tal desde ahí, desde el beneficio, no simplemente que la vamos a pintar y ya el que si votamos por mayoría ganó y ya, mire cómo saca el dinero para que nos aporte. Entonces es importante, si de pronto aquí dentro de este espacio hay líderes, empezar a motivar desde ahí. Yo sé que de pronto a veces es un poquito complicado, pero para eso están todas estas herramientas, para motivar como tal a la comunidad, a los vecinos, en pro de un proyecto. Porque pues, no tendría mucho sentido tener este como tal este espacio si tener como tal o entrar a trabajar también en eso que es bien importante, la motivación dentro de las comunidades. Entonces, que no se les vaya a olvidar si de pronto, vuelvo y repito, aquí hay líderes dentro de sus comunidades, siempre motivar. ¿Cómo podemos llegar a motivar a la gente? Pues con la autorregulación emocional. Si yo soy una persona que tengo mis emociones bajo control, que no me dejo provocar fácil de la otra persona, que soy empático, que soy receptivo con lo que estoy escuchando y asimismo doy una respuesta asertiva, entonces ahí vamos bien, vamos teniendo como tal una ganancia, teniendo como también una comunicación oportuna. ¿Sí? No solamente en la inmediatez, en la rapidez de dar como tal la información, sino que sea oportuna, de alguna solicitud, de lo que nos están mencionando. Es importante que eso también se fortalezca desde las cabezas que están dentro de las comunidades. La empatía. La empatía es una palabra que se le he venido repitiendo bastante ahorita, pero también por lo que decía la señora Jacqueline. Desde pandemia tendimos mucho como a aislarlos en muchas situaciones y a trabajar pues en soledad. Entonces yo puedo con esto, yo hago esto, yo saco un proyecto, yo gestiono, yo, sin pensar en comunidad, porque así la pandemia nos volvemos como en una burbujita, ¿sí? De seres solitarios gestionando nuestras emociones y gestionando nuestras cosas, proyectos. Muchas personas también en pandemia sacaron proyectos solos y se acostumbraron como tal a esa soledad. Pero resulta y pasa que ahora ya no estamos en pandemia y tenemos que tener ese contacto con nuestros vecinos y con nuestra comunidad, que a raíz de eso, pues a muchas personas se les da venido como tal dificultando. Entonces, por eso vuelvo y repito, es importante ser empáticos y saber de una u otra manera cómo conocer yo a mi comunidad, a los vecinos y cómo yo puedo entrar a motivarlos, porque la finalidad también para que una comunidad avance y progrese es a través de, uno, de la empatía y dos, de la motivación, ¿sí? En, bueno, las normas y acuerdos, eso ya pues lo hemos mencionado ahorita, pero también es importante. Lo que yo les venía diciendo, no es a través de las imposiciones. Siempre es importante que ustedes puedan hablar a través de la motivación, porque es importante, no sé, tal proyecto para mi comunidad, porque es importante, por ejemplo, digo yo, en este caso que me atañe, es porque es importante tener un espacio de psicología para nuestra comunidad, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de tener un espacio psicológico dentro de nuestra comunidad? ¿Qué impacto puedo yo lograr con el tema psicológico dentro de mi comunidad, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, esto a través de igual la motivación. Entonces, no solamente porque está de moda hablar de temas de psicología, sino también porque eso genera un impacto. Volvemos, o les repito lo que les decía anteriormente. 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto que usted escucha a otra persona muy posiblemente le puede cambiar la vida o hasta salvar la vida. ¿Por qué? Porque las personas que normalmente llegan o tienen ideación suicida en este caso, eh, no fueron escuchados. Por eso estamos, digamos que en la parte más básica de la psicología, en todo lo que les vengo a hablar de hoy, de los acuerdos de convivencia, que es la comunicación y la empatía. Usted, si es empático y tiene comunicación asertiva, ahí ya va ganando, ¿sí? Porque la persona siempre se va a acercar a usted o se puede desahogar con usted, siempre y cuando siempre se cumpla con esas dos condiciones, básicamente. Porque es a través de ahí o a raíz de ahí que arranca como muchos procesos, muchas cosas que usted puede ayudar como tal dentro de la comunidad. Mm,
La responsabilidad personal, pues no es más que lo que les hemos venido mencionando, ¿sí? Pues cumplir como los lineamientos de propiedad horizontal, pero no solamente porque estamos hablando de una comunidad de conjuntos, sino la responsabilidad personal. Fuera de mi comunidad o fuera de mi conjunto, yo cómo me comporto, que no vaya a afectar como tal a la otra persona. Si yo sé que botar la basura en lugares que no son va a afectar a mi comunidad o va a afectar al resto de las personas, pues tengo que tener responsabilidad, ¿sí? Personal y no hacerlo, hacerlo en lugares adecuados. Si yo sé que de pronto escuchar después de ciertas horas la música a tal volumen, ¿sí? No se debe hacer, pues ahí debo tener como tal responsabilidad personal, porque no solamente yo como persona tengo que estar cumpliendo las normas a través de el celador o la persona de vigilancia que viene y me golpea, o la llamada del vecino que tiene que madrugar o que está incómodo con el ruido. Yo ya sé, hay un manual de convivencia, hay unos reglamentos, hay unos lineamientos que yo debo de cumplir. A eso es la responsabilidad personal. No necesitamos de un policía para que venga y nos diga lo que ya sabemos que nosotros como copropietarios de una propiedad horizontal, pues debemos de cumplir, ¿sí? Y la última es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad parte, por ejemplo, de lo que está haciendo la corporación. Esto es generar como un sentido de comunidad. Estos espacios de acá son generar sentido de comunidad, de apropiación de la comunidad. Cuando hacen las jornadas, por ejemplo, de donación, eso es generar sentido de comunidad, ¿sí? Esos espacios van fortaleciendo como tal a todos los vecinos, a todos como tal, y desde ahí generamos el sentido de comunidad. Por eso siempre es importante hacerlo a través de la motivación. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Si de pronto quieren poner manitos, flechitas, lo que sea, a través del chat. Muchas gracias, Angélica. Entonces, como ya les he venido mencionando, hay 3 puntos clave dentro de todo lo que les he dicho, que es pues mantener una actitud positiva y empática. Yo sé que no todos los días ni todas las veces vamos a tener como tal la misma emoción, ¿sí? O la misma motivación, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero entre más lo podamos mantener esa actitud positiva en pro de los logros, de los proyectos, sí, proyectos básicamente que nosotros queremos hacer dentro de la comunidad, es importante proyectarle hacia los demás, ¿sí? Entonces, una comunidad se fortalece a través de la actitud positiva, ¿sí? De darle como tal la vuelta. Yo sé que de pronto dentro de nuestras comunidades hay personas que o bueno, siempre tienden como a tener una actitud no tan positiva. Volvemos a lo mismo, es escucharlas y tratar de darle como tal manejo a esas situaciones, porque detrás de una persona que de pronto eh, tiene quejas dentro de su diario vivir o está inconforme con muchas cosas, tal vez hay una persona que no está siendo escuchada, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo como administrador de un conjunto, si solamente me dedico a solucionar, a gestionar, que obviamente está dentro de mis labores y demás, pero yo no escucho a la comunidad, yo no escucho en realidad qué es lo que necesitan, pues nunca voy a solucionar nada, simplemente estoy gestionando, estoy tapando un hueco con otro, por decirlo así, porque nunca estoy solucionando de raíz lo que la necesidad como tal de que la otra persona me viene a mencionar. Entonces, por eso siempre es importante, vuelvo a lo mismo, la empatía, la asertividad y tener pues una actitud positiva. Porque cuando nosotros trabajamos en comunidad, o yo también lo digo que trabajo pues en la parte social, no siempre tengo una buena actitud, pero debo de tenerla, ¿sí? Porque yo al trabajar en lo social, cualquier día me puede llegar cualquier persona, ¿cierto? Y quiere un soporte dentro de lo que yo soy, como pues como mi profesión, como psicólogo. Y si no estoy en las capacidades, pues entonces simplemente no estoy donde debería estar. Porque nosotros hacer visibles o a trabajar en lo social, básicamente se nos exige, si hay una exigencia y demás, puede ser de corresponsabilidad, responsabilidad también emocional.
Entonces, si yo tengo una mala actitud, no le puedo emplear la misma mala actitud a una persona que viene a buscar ayuda en mí. Y eso pasa también dentro de las comunidades. Como si, vuelvo y le repito, si hay líderes acá, entonces tenerlo como tal muy presente también. Sí, no puedo traspolar entonces mi situación laboral a la situación de mi comunidad o viceversa. Todo es independiente. ¿Sí? Mis relaciones personales, con las familiares, con las sociales, todas son relaciones muy diferentes. Entonces, porque me sacaron la chispa allí, entonces no puedo ir a impregnarle esa rabia al resto de comunidades o al resto de espacios que tengo dentro de mi vida diaria. Bien, a través como tal también de la comprensión. La empatía y la comprensión van casi que muy ligados, van muy entrañados de la mano, simplemente que la comprensión la defino yo, ¿sí? Es como poder controlarse, ¿sí? De lo que me están diciendo, evitar como tal esa reacción a lo que me está diciendo como tal la otra persona, para sí mismo poderle dar como tal una respuesta objetiva. Nosotros los seres humanos estamos prediseñados para tener eso que dice ahí precisamente, ¿sí? Juzgar. Juzgar simplemente a través de la información que estamos recibiendo, porque muchas veces no la canalizamos, no la analizamos y damos una opinión objetiva sin juzgar. Entonces es importante que también lo tengamos presente dentro de nuestras comunidades. Y pues prácticamente, y lo que dice ahí, la empatía es simplemente el puente entre el conflicto y la armonía. Ya. Entonces, si yo tengo empatía, me voy a ahorrar un montón de cosas que yo puedo generar si respondo también de manera agresiva o de manera poco asertiva, como viene la otra persona, de pronto a venirme haciendo una pregunta o algún reclamo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud adicional? No todos, no todos, por favor. Listo. Entonces, al principio de la charla, yo les puse como 3 punticos en el chat. Igual vuelvo y lo repito acá. Entonces, en este espacio, es como lo menciono aquí directamente, es compartir la experiencia de lo que les mencionaba al principio, que es así es vivir aquí. Entonces, si ustedes me pueden compartir las respuestas que escribieron de estas 3 preguntas que yo les dejé al principio, este es el momento y el espacio, pues para que ustedes puedan también interactuar en esta charlita, que me den una opinión de qué implica vivir en la comunidad, qué situaciones generan buena convivencia dentro de su comunidad y qué situaciones generan conflicto dentro de la comunidad, de acuerdo a la experiencia de cada uno o al que quiera participar. Entonces, este espacio es para eso, para que participen y podamos dialogar sobre eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente vivir en comunidad es demasiado complicado Ok. por las diferentes costumbres de todas las personas, sobre todo aquí en los conjuntos que son tan grandes. Hay diferentes clases de personas. Hay personas que llegan que no han sabido, nunca han vivido en un conjunto. Entonces no tienen las costumbres de empezar empezando por el ingreso al conjunto, por cómo se debe conservar las cosas, por decir algo, tener cuidado en todos los aspectos, cuidar las cosas, Ok. inclusive colocar su música
Ellos piensan que viven en en un grupo solito, colocan música a todo volumen, no tienen en cuenta que hay vecinos. Por ejemplo, entre semana hay gente que trabaja aquí dentro del conjunto y hay el vecino que coloca la música a todo volumen, no se da cuenta. Pero entonces uno tiene que como que aprender a conocer esas personas y de buena manera decirles, por favor, bájenle al volumen, hay personas que están trabajando. Pero eso lo haría yo o lo hago yo. Pero hay Sí, personas que son muy agresivas, que dicen no y ya se van es con palabras groseras, ¿qué tal? Entonces hay que aprender uno a conocer a las personas y tratar de convivir y no amargarse la vida. Eso es lo que yo digo, no amargarse la vida y en lo posible tratar de saber y conocer y respetar a todas las personas y conocerlas. Pero si uno puede hablar de una y otra manera con esas personas de buena manera, yo sí. creo que habría una buena convivencia en un conjunto. Bueno, exactamente. Muchas gracias por la participación, señora María. Eso es importante. Entonces, también cabe resaltar, digamos, lo que también mencionó la señora María, ¿qué implica vivir en comunidad? Y en comunidad lo primero que uno siempre piensa que es algo difícil, que es Sí, complicado, y es para donde no queremos llegar, a donde no queremos ir, ¿sí? Entonces, por eso es importante, vuelvo y le repito, la empatía y la comunicación asertiva. Hay muchas maneras de poder entablar como tal el diálogo y la comunicación, en el caso puntual que dice la señora María. Entonces, que si yo tengo al vecino que tiene de costumbre poner todos los días volumen hasta tarde en la noche, pues primero podría decirlo yo. Si de pronto mi comunicación, o sea, la comunicación de él hacia mí es muy agresiva, o sea, no es asertiva, entonces ahí empieza a escalar como tal el proceso, ¿sí? Entonces de pronto con la persona de seguridad, de pronto también a través del administrador. Pero siempre es importante que todo lo manejemos a través del respeto. Pero digamos que lo que no mencionó la señora María en ese caso, ¿sí? Es en qué situación genera una buena convivencia. Por ejemplo, no sé si de pronto alguien tenga eh, en este apartado algo que nos pueda pues aportar. Pues porque el ser humano estamos prediseñados para pensar siempre en lo negativo, nos enfocamos y nos fijamos mucho siempre en lo negativo. Pues ¿por qué? Pues porque desde que estábamos en las cavernas teníamos un instinto de supervivencia. Eso eso está científicamente comprobado a través del tiempo, ha ido de generación en generación a través de los genes. Por eso tenemos esa predisposición siempre hacia lo negativo. Y no está mal, pero también es importante que identifiquemos dentro de las comunidades qué sí genera una buena convivencia. Pues porque no todo puede ser tan malo, siempre debe haber algo que pueda ser positivo. No sé si de pronto Germán, que ahorita abrió el micrófono, qué pena que no lo interrumpí, quedaron algo. muy buenas noches. Ah, ya, ya, hola, buenas noches, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Me parece excelente este programa y una opinión mía. Creo que este programa sería bueno que se lo dictaran a todas las personas de la ciudadela en los conjuntos, porque hay personas que tomaron, digamos, que son, mejor dicho, darle este curso a los entes reguladores por conjuntos de convivencia, administración, Sí, consejeros, porque pronto este puesto que ellos tomaron, los tomaron con prepotencia. Es que sepan cuáles son sus derechos, sus deberes y las palabras que se está diciendo, lo que está dictando ahorita este curso de psicología, que lo tomaran eso para que supieran conciliar y hablar y tratar a la gente. Me parece que sería excelente que le dieran estos cursos a ellos. Muchos de ellos, lo que usted dice, lo toman como una parte como dictadura. ¿Sí me entiende? Creen que ellos solamente tienen la razón y lo que dice la señora es muy cierto, hay gente que no sabe vivir este sistema de propiedad horizontal. ah, perfecto, sí, exactamente. Entonces, vuelvo y les menciono, y por eso les recalcaban al principio como tal de la charla, si de pronto aquí hay líderes, es importante que desde allí es donde empecemos a escalar como tal todas estas situaciones, ¿sí? Desde la empatía y desde la asertividad como tal en la comunicación.
de pronto, exactamente, más adelante se puedan brindar este tipo de charlas y de talleres a esos líderes, a esas personas para que tengan un mayor manejo. Digamos que no hemos profundizado como tal en eso en este momento en este taller, porque en este taller es simplemente como tal para identificar y darles unas pequeñas herramientas, unos pequeños tips para que puedan vivir como tal en comunidad y de pronto desde lo que han aprendido el día de hoy, ustedes lo puedan aplicar en sus comunidades sin entrar en temas de conflicto, entrar como tal en ese choque, sino a través de la empatía. Vuelvo y les digo, no sabemos qué está pasando como tal la otra persona, no sabemos por qué situación esté pasando. Entonces, por eso es importante ser empáticos y asertivos en lo que decimos, ¿vale? Bueno, a través de la caja de preguntas dicen, ¿qué implica vivir en comunidad? Dice, compartir con otros con respeto, cumplir normas, apoyarse mutuamente y apoyar el bienestar común, como lo hacemos desde el comité social con jornadas de donación. Entonces, como les mencionaba, eso también genera como tal sentido de comunidad y fortalece como tal la comunidad. Por eso es importante que cuando se abren estos espacios dentro de la comunidad podamos llevarle la información, por ejemplo, a una gran cantidad de personas para que se puedan vincular a las actividades que hagan dentro de la corporación, donación, estas jornadas, lo que es danza, el arte, bueno, todo lo que ustedes manejan es importante, que no solamente quede como para unos pocos, sino que lo podamos replicar a toda nuestra comunidad. En el segundo punto, perdón, dice, ¿qué situaciones generan buena convivencia? Pues el respeto, la buena comunicación, la empatía, el cumplimiento de acuerdos y acciones solidarias. Sí, de cierta manera, efectivamente, esto genera como tal una buena convivencia, pero vuelvo y les repito, no nos podemos dejar cargar tampoco eh, por lo que pasa dentro de la comunidad. Es decir, no todo es malo, no todo puede ser malo, pero veo que tampoco identificamos una acción. Es decir, no sé, ¿qué situaciones generan buena convivencia? No sé, la manera de relacionarme con mi vecino, las actividades que hacen, no sé si dentro de los conjuntos hay horarios de la piscina, de natación, bueno, eso también genera como tal una buena convivencia, ¿sí? No solamente, pues obviamente cumplir los acuerdos, pero no hay una relación o una interacción directa que me genere como tal una experiencia de una buena convivencia, que eso es a lo que quisiera llegar, digamos, el día de hoy. Y pues obviamente en el tercer punto dice que pues la falta de respeto, la mala comunicación, la intolerancia son situaciones que generan conflicto, que pues como lo que ya hemos venido hablando el día de hoy, es darles unas herramientas para que estas situaciones no se vuelvan a presentar y a repetir, ¿vale? ¿Tienes la manito levantada, Angélica? ¿Quieres participar? Sí, buenas noches. Hola. Mira, yo quiero hacer una intervención pequeñita y es primero felicitarlos por estos espacios. Es la primera vez que participo en este tipo de cosas y es porque fui a los aeróbicos, bueno, las actividades deportivas que hacen en el parque y me estoy enterando de todas estas cosas. Me parece muy bueno que lo hagan. Y hablando de las tres preguntas que tú hiciste, yo creo que además de todo lo que han dicho las otras personas, lo que tú nos has recalcado, siento que también estos espacios de hablar de salud mental son muy importantes porque vivir en comunidad también implica que uno mismo se trabaje, como se dice, se trabaje emocionalmente. Yo creo que, como decía la señora que habló de primeras, uno lo ve difícil porque, claro, todos somos mundos diferentes, ¿no? Sí, Y creo exacto. que antes que yo querer cambiar o querer entender por qué la otra persona actúa como actúa o por qué hace lo que hace, sí es importante empezar uno mismo a trabajar la manera en que uno le habla a los otros, a trabajar la manera en que uno ve el mundo, como tú acabas de decir, tratar de pronto, obviamente esto no es un jardín de rosas para nadie, pero tampoco es tan malo como para que uno siempre esté viendo todo lo negativo y por eso te digo que yo los felicito por lo que ustedes están haciendo, porque sí es algo muy difícil manejar este tema social, porque todos tenemos nuestros problemas, todos vivimos en un mundo diferente, pero también como para aportar que es importante tratar de entender al otro, pero tratar de entenderme a mí primero, tratar de verme lo que yo debo tratar de trabajar primero, de entender al otro, de hablarle bien, lo que tú decías, de saludar,
de hacer buena cara, por lo menos cuando uno pasa y saluda a los vigilantes, a las personas que trabajan en el conjunto. Son pequeñas cosas que yo tal vez pienso que no voy a cambiar el mundo o que esto está muy horrible y que está muy feo, pero sí esas pequeñas cosas hacen que todo mejore, que se vuelva mejor vivir en comunidad. Exactamente, sí. Muchas gracias, Angélica, por tu participación. Exacto, digamos que hay una frase que tal vez puede ser de cajón, llamémoslo. Pues con mis acciones efectivamente tal vez no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiarle el mundo a alguien, como les decía anteriormente. Yo siempre les digo lo mismo, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Es que 1 minuto a veces cambia la vida de alguien. El empatizar con alguien en 1 minuto le puede cambiar muchas cosas, ¿sí? Porque no saben, vuelvo y repito, no sabemos en qué, por qué puede estar pasando. ¿Sí? Entonces, sí es importante de pronto abrirnos a esa oportunidad, digamos, a poder hablar con los demás. Un minuto de la vida, vuelvo y lo repito, pues puede cambiar la vida de alguien. Y ese punto no lo hemos hablado, no lo hemos charlado, pero sí es importante empezar a trabajar de adentro hacia afuera, que yo también luego lo que le digo como tal a todos mis pacientes. Queremos ver resultados en lo exterior, nos dejamos afectar por el exterior, pero todos le echamos la culpa al exterior, todo va para hacia afuera. ¿Y adentro cuándo? ¿Cuándo vamos a mirar adentro? ¿Cuándo vamos a saber si efectivamente soy buen o no soy buen vecino? No me lo tiene que llegar a decir otra persona, no, o el administrador, eso no va de allá. Sí, si queremos cambiar, si queremos saber si somos buenos o no buenos vecinos, en este caso puntual, tenemos que hacer una introspección y como la palabra dice, es hacia adentro. ¿Cómo me comporto? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo actuando cuando ningún vecino me ve? Si tengo mascota, cuando la saco mi mascota a altas horas de la noche, que normalmente no hay tantos vecinos, ¿qué hago yo con esos comportamientos? Es ahí cuando principalmente yo sé si efectivamente soy buen o no soy buen vecino, porque pues como les mencionaba, no necesariamente tiene que estar el administrador o el guarda de seguridad encima de uno. Hay un manual de convivencia y pues sobre ello es que tenemos que tener como tal una responsabilidad social, ¿vale? Carmen menciona a través del chat que a la primera pregunta, que pues bueno, está ahí en la presentación, una buena convivencia inicia con el saludo y respeto hacia las demás personas, efectivamente, pero la libertad va hasta donde inician los deberes y derechos. Sí, digamos que la libertad va siempre, va hasta los límites que ponemos o ponen los demás. Ahí sería como tal, le cambiará un poquito eso, pero estaría bien. El conflicto se genera cuando no nos colocamos en el zapato de los demás. Exactamente, cuando no estamos siendo empáticos con los demás y respondemos, vuelvo y le repito, cuando somos reactivos a lo que la otra persona nos menciona. Pero mencionando un poquito lo que decía la persona Angélica, si trabajamos desde adentro, muy seguramente vamos a empezar a cambiar ese tipo de comportamientos, a dejar de responder de manera poco asertiva. Elizabeth dice que en la mayoría de los conjuntos hay mucha falta de cultura y el problema es que es muy difícil educar a la gente para poderle poner más control, digamos, al parque, que es la parte que más se denota la falta de tolerancia y el respeto hacia los demás. Mm, Sí, digamos que volvemos a lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, yo cómo lo haría a través de un grupo de WhatsApp, porque yo sé que todos, la gran mayoría del conjunto están en grupo de WhatsApp, a través de ahí canalizaría como tal ese tipo de cosas. Por mensajitos, imágenes, yo mandaría una imagen cada 15 días o cada 8 días a través de ese WhatsApp con temas de sensibilización del uso adecuado del parque, del uso adecuado de las zonas comunes, de la piscina. Es a través de ahí podemos hacer grandes cambios, ¿sí? No yendo directamente como tal a la persona, porque la persona a veces se siente como tal atacada, ¿cierto? Pero hay herramientas, entonces generar como tal esos comunicados, esas imagencitas de sensibilización a través de los grupos de WhatsApp, también yo lo podría aplicar, porque de manera directa, muy difícil de llegarle a todas las personas, a toda la comunidad, pero a través de ahí me parece que es una buena herramienta que lo podríamos hacer. Mm, Dice la otra persona, Lubienska, dice, Lubi, pienso que el ser humano es de detalles y creo que en esos pequeños detalles podemos crecer.
¿Cómo podemos celebrar nuestras diferencias para que se convierta en nuestra mayor fortaleza? Desde la aceptación. Si nosotros aceptamos que efectivamente somos diferentes, ¿sí? Que todos tienen como tal una educación, que todos somos diferentes a nivel integral, integrales desde la educación, desde el pensamiento, desde lo físico, desde ahí podemos empezar a generar como tal una fortaleza y un cambio. Desde siempre y cuando nosotros no entendamos, no tengamos claro que somos diferentes, muy probablemente no podemos hacer como tal que eso sea una fortaleza. Entonces, volvemos a lo mismo de interiorizarlo y canalizarlo a través de allí. Entonces, pues, digamos que haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento, básicamente estos son 4 cositas como indispensables, importantes que podríamos aportar dentro de nuestra comunidad para que podamos crecer, para que pueda avanzar. Entonces, fomentar el sentido de la comunidad, que ya le hemos venido charlando. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del diálogo, a través, digamos, de mensajes de WhatsApp, de carteleras, de este tipo de charlas, de vincularlos como tal a ciertas actividades, a ciertas cosas donde podamos participar todos y todos podamos participar. Es decir, no solamente es convocar a la gente por convocarla, ¿sí? Sino que dentro de esta convocatoria, entre esas actividades, las personas puedan expresarse y puedan participar. Eso es importante, que todas las personas sientan que no es solamente una actividad por hacerla, sino que se genere como tal un sentido de pertenencia y una apropiación de esos espacios. Para eso es importante generar esos espacios también, para que podamos interactuar, ¿vale? Tener una corresponsabilidad, que ya como lo hemos venido mencionando, la corresponsabilidad es saber efectivamente hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer yo dentro de mi comunidad y hasta dónde estoy violentando el espacio o los límites del otro. Buscar acuerdos. Cuando buscamos acuerdos, hasta también hacemos que nuestra comunidad crezca y básicamente es como la más, digamos, evidente, pero es la que menos aplicamos porque muchas veces no asumimos la responsabilidad, ¿bien? Bien sea de nuestros actos, de nuestras palabras, de las cosas que sí, pues, decimos y hacemos, a veces no nos hacemos muy cargo. Es decir, si yo digo como no, es que yo soy una persona muy reactiva, es decir, yo voy diciendo las cosas como me van saliendo, pues no estoy diciendo, claro, sí estoy siendo una persona muy sincera, muy honesta, pero no estoy siendo tan responsable. ¿Hasta dónde no estoy siendo responsable? Hasta la que la otra persona está entendiendo algo de una manera que yo tal vez no se la estoy queriendo decir. Porque las personas que normalmente son muy reactivas y responden así de manera muy honesta, normalmente no se fijan que pueden estar hiriendo susceptibilidades. Pero aquí no les estoy hablando que se coarten o que cambien su manera de ser, pero sí de pronto analizar un poquito ese tipo de aspectos en cada dado caso que sea un rasgo de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, ser responsable abarca también muchas cosas, desde lo que yo hago, que puede afectar a mi comunidad, y desde lo que digo, que también puede afectar a mi comunidad, ¿vale? Em, Listo. Vale, muchas gracias. Entonces, básicamente ya llegando aquí al cierre también casualmente, les quería regalar como tal esta frase que dice que la fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. Entonces, como bien lo decíamos anteriormente con la personita, con Angélica, ¿sí? Em, Desde ahí radica todo. Entendiendo que todos somos diferentes y aceptamos, yo ya acepto como tal la diferencia de mi par o de mis vecinos, desde ahí vamos a generar como tal más fuerza y vamos a generar como tal más progreso dentro de la comunidad. Em, Espera un segundito. Y ya, digamos que básicamente así, eso era todo lo que les iba a mencionar como tal el día de hoy. Espero pues que les haya servido, les esté gustando como tal este tipo de espacios,
que les brinda como tal directamente la corporación. Cualquier duda o inquietud, igual yo les hago llegar a través de la corporación la presentación para que ustedes la tengan, la puedan compartir y tener, ¿vale? Entonces, pues, no sé, Muchas gracias, Fabián. les agradezco a todos Muchas por la gracias. participación. Feliz noche, muchas gracias Muchas gracias. muchas gracias por Qué todo. charla tan Qué importante charla y tan tan excelente importante. para toda Me la parece comunidad. muy importante esa charla. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Espero que les haya excelente gustado bastante. esa charla. Paz. Excelente esa charla. Gracias, Fabián. Deberían hacerla aquí en Murano, que hay un conflicto fuerte con los vendedores, para que estas personas líderes no hablen con prepotencia y sean tan clasistas y sepan dialogar. Eso es bueno, esta clase que se la den a ellos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, sí, señor. Muy amables. Gracias por todo. Muy excelente. Gracias. Muchísimas gracias, una feliz noche. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Que a uno es el esposo, ¿cierto, Julianita?